Querido Señor Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Te rogamos que vivifiques esta palabra, Padre, para los miembros de esta iglesia y aún para aquellas personas que nos ven, Señor, a través de internet. Te suplico que vivifiques esta palabra, porque solo la palabra vivificada por el Espíritu Santo es la que produce fe. Solo la palabra rema es la que produce fe. Y necesitamos fe, Señor, para recibir sanidad. Te rogamos, pues, que tú vivifiques esta palabra y que la misma genere fe en el corazón de tu pueblo, y que toda persona que está enferma, Señor, y que ha venido a esta mañana a la iglesia pueda recibir sanidad. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuaré, hermanos y hermanas, con la serie de mensajes sobre sanidad divina. Les comenté cuando comenzamos esta serie que en medio de la tormenta, en medio de la cautividad que el Señor me permitió pasar, encerrado ahí en la soledad de mi habitación, meditando en el Señor, meditando en su palabra, orando al Señor, Él me inquietó a buscar en el Nuevo Testamento las expresiones y las actitudes de los enfermos hacia el Señor Jesús para recibir su sanidad. Entonces me interesé y comencé a estudiar el Nuevo Testamento y encontré pues una serie de milagros hechos por el Señor Jesús en respuesta a las palabras correctas que los necesitados profirieron ante el Señor, en respuesta a la actitud correcta que ellos tuvieron delante del Señor al pedirle su sanidad. Y eso, pues obviamente lo apliqué a mi vida y traté por todos los medios posibles de usar las palabras correctas delante de Dios y tener la actitud correcta delante de Él para suplicarle por mi sanidad. El Señor, en su gran bondad, utilizó algunos medios para hacer la obra. Y es por eso que en un tiempo pudiéramos decir a récord, yo comencé a hablar bien y a estar bien. Así es de que puedo decir que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que Dios no deja avergonzados a los que confían en ella. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos visto 7 milagros. En esta mañana continuaremos con el número 8. Y el propósito pues es que veamos las actitudes de las personas ante Jesús, que le pongamos atención a las expresiones de ellas ante Jesús para recibir su milagro. Puede ser que una de esas palabras o una de esas actitudes sea vivificada para usted, amén, sea convertida en un rema para usted y le genere fe para que usted también reciba su sanidad. Gloria al Señor. Entonces, quiero que miremos en Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36, un acontecimiento importante. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Mateo 14, 34 al 36 dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Lo que hicieron, hermanos, los vecinos de aquella comarca es importante. Dice la Escritura que trajeron a él los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Aunque yo sé que hay mucha verdad en esta porción, hay mucho contenido en ella, solo quiero señalar dos cosas que para mí son bastante obvias en este pasaje y que fueron la clave para que todos los enfermos de este pasaje fueran sanados. Veamos cuáles son esas dos cosas. Primero, ellos trajeron los enfermos a él, a Jesús, a Jesús. Y eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Traer los enfermos, o si nosotros somos los enfermos, venir nosotros a la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Aunque yo sé que el Señor puede sanar a la distancia, el Señor, para Él no hay límite no hay problema ni con el tiempo ni con el espacio. Pero aquí estamos viendo una clave importante para recibir sanidad. Esta gente trajo a los enfermos a donde él estaba. Y hermanos, esto es muy importante. En su presencia es donde recibimos sus favores. En su presencia es donde recibimos sus milagros. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay bendición. En su presencia hay provisión. En su presencia es donde nosotros podemos recibir el toque de su mano. El Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Note lo que dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y hermanos, todos sabemos, ya sea por experiencia o por conocimiento, todos sabemos que la sanidad produce gozo. La sanidad produce alegría, ¿verdad? La enfermedad produce tristeza, produce dolor, produce aflicción, pero la sanidad produce gozo, produce alegría. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Bendito sea el Señor. Entonces, recordemos, por ejemplo, la sanidad del cojo a la puerta, la Hermosa, a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. Ahí había un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad?, que se sentaba para pedir limosna, y cuando vio a Pedro y Juan que venían a la hora de la oración, les extendió la mano para pedir de ellos algo. La Biblia dice que Pedro le dijo: pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en ese momento Pedro lo tomó de la mano y lo levantó, y los tobillos se le arreglaron al cojo, y él se levantó y lleno de gozo entró en el templo saltando, danzando y alabando a Dios. La sanidad produce gozo,
y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, si nosotros queremos ser sanos, vengamos a su presencia o traigamos a los enfermos a su presencia. Es lo primero que vemos acá en esta porción que hemos leído. Lo segundo, dice que la gente le dijo a Jesús, le rogaba que les dejase tocar tan solamente el borde de su manto. Fíjese, el borde de su manto. O sea, debemos venir a su presencia. Debemos acudir a donde Él está. Sí, pero aquí hay una segunda cosa. Y es suplicarle que nos deje tocar tan solamente el borde de su manto. Ahora yo estaba pensando, ¿de qué habla el manto en la Biblia? ¿De qué nos habla el manto en la Biblia? Inmediatamente me recordé de Elías y Eliseo. El manto en la Biblia, entre otras cosas, nos habla de la unción del Espíritu Santo. Elías tenía una unción y cuando se fue al cielo en un torbellino dejó caer su manto, el cual cayó sobre Eliseo. Y la unción de Elías reposó sobre Eliseo en una doble porción. Entonces el manto nos habla de la unción del Espíritu Santo. Ahora escuchen, hermanos, porque aquí hay un detalle sumamente importante. Para poder recibir sanidad, hay que venir a la presencia del Señor. Y una vez en la presencia de Dios, hay que establecer contacto con la unción del Espíritu Santo. Hay que establecer contacto con la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hay que tocar, aunque sea el borde de su manto. Establecer contacto con la unción del Espíritu Santo. Porque es a través de la unción del Espíritu Santo que los milagros suceden en esta dispensación de la gracia. Incluso Jesús no hizo milagros por el poder del Hijo en su ministerio, sino que hizo milagros por el poder del Espíritu Santo. Es a través de la unción del Espíritu Santo que nosotros podemos recibir sanidad. Y hay que establecer contacto con esa unción. Y esto para mí es sumamente importante. Pongan cuidado los enfermos. Pongan cuidado los que tienen dolencias. Si yo estoy enfermo y estoy en la iglesia, pero estoy apático, estoy indiferente, estoy frío, estoy, distraído, es casi seguro que no voy a ser sanado, no voy a ser tocado. Pero si yo estoy en la presencia del Señor y el Señor está fluyendo y yo estoy metido en el río, yo establezco una relación, un contacto con la unción del Espíritu Santo que está fluyendo, yo puedo recibir sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sabe? Porque a veces hay servicios de milagros en los que la unción está fluyendo. Y hay personas que están recibiendo sanidades. Y hay personas que están recibiendo milagros. Pero otras están ahí y no reciben nada. ¿Hace Dios acepción de personas? No. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que la unción está fluyendo, pero estas personas no establecen contacto con la unción del Espíritu Santo. No se meten en el río. No tratan de tocar el borde del manto del Señor. Entonces, para recibir sanidad, no solo debemos estar en la presencia del Señor, sino debemos tratar de establecer contacto con la unción de su Espíritu. Tratar de tocar el borde de su manto. Dice la Biblia que todos los que tocaron el borde del manto del Maestro quedaron sanos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Se recuerdan ustedes también de la mujer que tenía 12 años, verdad, con flujo de sangre? Ella se arrastró por entre los pies de la multitud, porque ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y logró y tocó el borde del manto del maestro. Ahora no tocó su cuerpo, tocó su manto, pero inmediatamente Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Señor, ¿cómo dices eso? Si la multitud te aprieta. No, es que yo sentí que ha salido, ¿qué dijo? Poder, virtud de mí. La unción ha fluido. Esa mujer ha establecido contacto con la unción que yo tengo, porque él era el ungido, Cristo el ungido. Ella estableció contacto con la unción del maestro. Entonces, hermanos y hermanas, vengamos a la presencia del Señor y establezcamos contacto con la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, y así seremos sanos. Vamos ahora al siguiente milagro. Jesús sana a muchos en el monte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 15, verso 29 al 31. Pero antes de entrar ahí, déjeme decirle entonces que usted y yo no podremos recibir sanidad si estamos todos apáticos, todos indiferentes, todos frívolos, ahí mientras el Señor está fluyendo. Tenemos que meternos en la presencia de Dios. Tenemos que meternos en el río de Dios. Tenemos que establecer contacto con la unción del Espíritu Santo que está fluyendo a través de la palabra o a través de la administración que se esté dando en la iglesia. ¿Entendimos? Gloria al Señor. Amén. Así es de que muchas personas se van enfermos, vienen enfermos y se van enfermos de los cultos de sanidad, pero eso no es culpa del Señor. La unción está ahí, su presencia está ahí, pero ellos no establecen el contacto necesario para recibir su milagro. Bendito sea el Señor. Mateo 15, 29 al 31 dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, aquí es el monte de las bienaventuranzas, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mire qué porción más hermosa acerca de sanidad. Lo que estas personas hicieron también es muy importante. Primero, hicieron lo mismo que hicieron los vecinos de Genezaret. Ellos trajeron los enfermos a donde él estaba, a su presencia, ¿verdad? Al monte. De hecho, también el monte o los montes en la Biblia por lo general hablan de la presencia del Señor. Ellos trajeron a los enfermos a la presencia de Dios, trajeron al monte, y repito, el monte nos habla de la presencia de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 121? ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los montes en la Biblia nos hablan de la presencia del Señor. Alzaré mis ojos a los montes significa alzaré mis ojos a la presencia del Señor. Me acercaré a la presencia del Señor.
Vendré, acudiré a la presencia del Señor. Pondré mis ojos en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que habita en su monte santo. Amén. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es muy importante entonces, hermanos, venir a su presencia. Esto se repite también en esta porción que hemos leído. Y quiero enfatizar un poquito más sobre ello. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Mire, Hebreos 4, 15 al 16. Es muy importante venir a la presencia del Señor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, es la admonición, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de su gracia. Acerquémonos al trono de su misericordia. Acerquémonos a su presencia confiadamente, como un niño se acerca a la presencia de su padre. Acerquémonos confiadamente a su presencia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o de nuestras necesidades o de nuestras enfermedades. Tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Así es de que acerquémonos a su presencia. En su presencia hay sanidad. Ahora viene aquí lo segundo. Lo segundo que ellos hicieron fue que pusieron a los enfermos. ¿Dónde los pusieron? A ver si está conmigo. A sus pies, correcto. Los pusieron a sus pies. Él estaba sentado ahí en el monte y ellos colocaron a esa fila de enfermos a sus pies. A sus pies. Bueno, ¿de qué nos habla caer a sus pies? ¿De qué nos habla estar a sus pies? ¿De qué nos habla postrarnos a sus pies? Oh hermanos, postrarnos a sus pies, caer a sus pies, venir a sus pies, nos habla de humillarnos delante de su presencia. Humillarnos delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la actitud que vemos en muchos de los enfermos que fueron sanados. Ellos no vinieron reclamando, ellos no vinieron demandando, ellos no vinieron exigiendo, ellos no vinieron gritándole, ellos no vinieron amenazándole. No, ellos vinieron con una actitud de humildad, con una actitud de pobreza de espíritu. Y aquí los vemos a los pies del Señor. Los pies, como ustedes saben, es la parte más baja del cuerpo. Es la parte más baja del ser humano. Amén. Los pies. Y ellos estaban a sus pies. Lo que muestra simbólicamente que no se sentían dignos, merecedores de los favores de Dios, que se sentían menos que el polvo que estaba debajo de los pies del maestro. Y esa actitud honró al Señor y Dios honró esa actitud. Alabado sea el Señor. Quiero que leamos Isaías 60, versículo 13. La Biblia dice acá que Dios honra el lugar de sus pies. Isaías 60, 13 dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos
y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Yo honraré el lugar de mis pies. ¿Quiere usted ser honrado? ¿Quiere usted ser honrada por Dios con una sanidad, con un milagro? Busque el lugar de sus pies. Busque el lugar bajo. Busque el lugar humilde. Busque estar a los pies del Señor. Como dice el himnólogo, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Vengamos entonces a los pies del Señor con humildad, con pobreza de espíritu, y no seremos avergonzados. Las personas que se postraron a los pies del Maestro fueron honradas con el milagro que necesitaban. Bendito el Señor. Vamos al siguiente, que sería el número 10. Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 18. Yo espero que usted esté tomando nota de las actitudes y de las palabras que los enfermos tuvieron ante el Maestro para recibir su milagro. Porque puede ser que si el Espíritu Santo vivifica una palabra de ellas para su vida, usted también puede recibir su milagro. Mateo 17, 14 al 18. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Como dije, para los otros milagros hay mucho contenido, o mucho más contenido de lo que yo estoy trayendo a luz, pero quiero señalar dos cosas también en esta porción. Dos cosas que se añaden a las que ya hemos mencionado. Primero, el padre de este muchacho lunático vino al Señor y se arrodilló delante de él. Se arrodilló delante de él. Alabado sea el Señor. Esto sugiere un reconocimiento a la autoridad, al poder, a la majestad y a la soberanía del Señor. El hecho de arrodillarse delante de su presencia sugiere un sometimiento voluntario a la autoridad, al poder, a la majestad, a la soberanía del Señor. Este hombre, con esa actitud, con ese acto de arrodillarse, estaba reconociendo, amén, reconociendo la autoridad del Señor, reconociendo el poder del Señor, reconociendo la soberanía del Señor, reconociendo la majestad del Señor, con el hecho de arrodillarse. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda potestad
para hacer lo que quiera en el cielo y en la tierra. Y el hecho de arrodillarnos delante de Él significa reconocer esa autoridad, reconocer que Él tiene la soberanía, Él tiene la autoridad para poder hacer el milagro que necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el Salmo 95, versículo 6, dice: venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El hecho de postrarnos, el hecho de arrodillarnos delante de Él sugiere reconocimiento a su autoridad, reconocimiento a su majestad, reconocimiento a su poder, reconocimiento a su soberanía. Y al Señor le gusta que nosotros nos arrodillemos delante de Él. Cuando el Señor encuentra personas de rodillas, Él no puede negarse, Él no puede resistirse a atender esa oración. Pero por el otro lado, cuando Satanás ve a hombres y mujeres de rodillas, él tiembla. Uno de estos grandes hombres de la historia dijo estas palabras: Satanás le tiene más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército armado. Y es la verdad. Pero no estamos hablando del enemigo, estamos hablando de Jesucristo. Él no puede resistirse ante una persona que con la actitud correcta se arrodille delante de su presencia para solicitar un milagro. En Marcos capítulo 1, versículo 40 dice, esto es un ejemplo nada más de las muchas veces que esto se ve en la Biblia. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hincada la rodilla, se arrodilló y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Reconoció también el leproso que el Señor Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que tiene todo poder, que es el soberano, y que si Él quiere hacer algo lo hace, y que si Él no quiere hacer algo no lo hace, porque Él es el soberano. Y arrodillarnos delante de Él, hermanos, sugiere o significa reconocer la soberanía de nuestro Dios. Pero lo segundo que hizo este hombre, el papá del muchacho, no solo se arrodilló, pero también apeló a su misericordia, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Este hombre no solamente reconoció de rodillas la autoridad, el poder, la majestad, la soberanía de Jesús como Señor y como Dios, sino que también apeló a la misericordia del Señor. Alabado sea Dios. Y hermanos, no solamente debemos reconocer la autoridad del Señor, sino que también debemos reconocer que Él es misericordioso. Él es misericordioso. El Señor sana, no solamente porque tiene la autoridad de hacerlo, no solamente porque tiene el poder para hacerlo, no solamente porque Él es soberano y lo puede hacer, amén, sino que también Él sana porque es misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo. Bendito sea su nombre para siempre.
Amén. Podemos confiar entonces en la autoridad del Señor. Podemos confiar entonces en el poder del Señor. Pero también podemos confiar en su misericordia. En su misericordia. Deuteronomio capítulo 4, verso 31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá. Y escuchen, hermanos, esto: ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios es misericordioso y Él no olvida su pacto. Él hizo un pacto con nuestros padres y Él, por su misericordia, no va a olvidarse de ese pacto. Y por el cumplimiento a ese pacto, el Señor quiere sanar. El Señor quiere sanar, porque saben que uno de los elementos del pacto que Dios hizo con nuestros padres está en Éxodo capítulo 15, verso 26. Uno de los elementos del pacto está allí. Y vea lo que dice Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tu sanador. Esta es parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Que si nosotros caminamos en sus caminos, Él será nuestro sanador. Y Él no se va a olvidar de ese pacto. Él, por su misericordia, Él va a acordarse de ese pacto. Y Él va a cumplirlo. Y Él va a sanarnos por su misericordia y por su fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que miremos el último milagro por esta mañana. Jesús sana a 2 ciegos. Mateo capítulo 20, verso 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Quiero señalar 2 cosas. Sé que hay muchas más allí, pero quiero señalar 2 cosas que estos hicieron, y quiero que usted ponga atención, hermano, porque yo voy a darle una palabra que sentí recibir del Señor hace unos días respecto a esta serie de mensajes. Sé que es un rema de Dios para mi vida. Yo quiero transmitírselo a usted, pero ponga cuidado a las 2 cosas que voy a señalar del milagro de la sanidad de estos 2 ciegos.
Primero, el clamor. El clamor. Ellos clamaron con todas las fuerzas que tenían. Y su clamor fue: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No me voy a enfocar en la naturaleza de las palabras, pero me voy a enfocar en el clamor. Ellos clamaron al Señor con todo su corazón. Escúcheme, no fue una oración débil ni pusilánime. Fue una oración intensa. Fue un clamor intenso, un clamor desesperado, parecido al clamor que elevaban los hijos de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, cuando ya no aguantaban el maltrato que estaban recibiendo. Éxodo 3, 7 al 9 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor de los israelitas en Egipto no era una oración debilucha, no era una oración desganada, no, era un clamor intenso, era un clamor desgarrador, era un clamor que salía de lo más profundo de sus corazones y que no se quedó en el techo y que no se quedó en las nubes, traspasó la atmósfera, la estratosfera y subió hasta los cielos mismos, hasta el mismo trono de Dios. Dicen amén. Así era el clamor de estos ciegos, un clamor intenso, aleluya, que pudo, hermanos, cruzar la distancia y pasar a través del ruido y del bullicio de la multitud y llegar hasta los oídos del Señor. Alabado sea Dios. Ahora, el clamor. Si estamos enfermos, si tenemos dolencias, debemos clamar desgarradoramente, clamar intensamente. Bendito sea el Señor. Clamar lastimeramente, clamar con todas las fuerzas que tengamos en nuestro corazón. Clamar al Señor. Eso fue lo que ellos hicieron, y el Señor no pasó desapercibido el clamor. Jeremías 33:3, ya lo sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí. Debemos clamar con todo nuestro corazón al Señor por nuestra sanidad. Y el Señor ha prometido en su palabra respondernos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último, para terminar, lo segundo en los ciegos, y lo último para terminar mi sermón: la perseverancia de estos hombres. Dice que ellos estaban clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo hicieron una vez y nada sucedió. 2 veces y nada sucedió. 3 veces y nada pasaba. 4 veces y no sucedía nada. Entonces la gente ya se aburrió, ya se molestó,
y comenzó a tocarlos. ¡Hey, muchachos, cállense! Ya no sigan clamando. Ya basta. Es suficiente. Cállense. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron, hermanos? Clamaron aún más. Clamaron aún más. A pesar de la resistencia, de la oposición, de la prohibición. Óigame, a pesar de la aparente tardanza del Señor en atenderlos, ¿verdad? A pesar de la aparente tardanza del Señor para atenderlos, ellos perseveraron, clamando, hasta que escucharon los pasos majestuosos del maestro que se acercaba a ellos y escucharon su dulce voz que les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. Y enseguida el Señor los tocó y ellos fueron sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos perseveraron. ¿Cuántos dicen amén? Perseveraron. Gloria a Dios. Y aquí está la palabra que yo sentí que el Espíritu Santo me dio para la congregación en esta serie de mensajes. Cada vez que predicamos sobre sanidad, invitamos a los que la necesitan a pasar adelante. Y pasan varios. Algunos reciben sanidad, porque hay una hermana me dio testimonio cuando hablamos sobre la mano seca. ¿Se acuerdan de la mano seca que predicamos? Ella me dijo que tenía una inflamación, algo así como del carpo aquí, y que tenía muchos meses de estar sufriendo de ello. Que había ido con el médico y le habían recetado medicina y tratamiento, pero no cesaba. Esa mañana que hablamos sobre eso, ella tomó la palabra, la creyó y después fue con el médico. Amén. Y después de un mínimo tratamiento, ella quedó completamente libre. Me testificó allá en el retiro que tuvimos en San José Pinula. ¿O dónde fue? Florencia. Es que anoche estuvimos en San José Pinula, por eso estaba confundido. Amén. Amén. Pero sabe una cosa. Aquí está la palabra que recibí del Señor. Me dijo el Espíritu Santo: ellos van a pasar y se van a regresar. Quizá lo mismo. Y vas a hacer la invitación el otro día y van a pasar. Y algunos se van a regresar lo mismo. Y vas a hacer la invitación la tercera vez y van a pasar. Y van a regresar lo mismo. Y algunos ya no van a pasar la cuarta vez. Porque van a decir: ya pasé 1, 2 y 3 veces y no pasa nada. Y me dijo el Señor: solo recuérdales a Naamán, me dijo. Solo así me dijo. Solo recuérdales a Naamán. ¿Cuántas veces Naamán se metió en el río del Jordán? 7 veces. Él llegó la primera y no pasó nada. Llegó la segunda y no pasó nada. Ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Pero a la séptima el Señor hizo el milagro. Y quiero decirles que aunque el Señor tardare, espéralo, porque sin duda Él cumplirá su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumplirá su palabra. Lo que Él quiere es que perseveremos, creyendo, confiando, aleluya, dependiendo de su poder, de su misericordia, de su capacidad, de lo que Él es. Bendito sea su glorioso y santo nombre. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino con Isaías 41:10. Tal vez sea una palabra de Dios para alguien aquí en esta mañana.
Isaías 41:10. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que, amados, perseveremos pidiéndole al Señor, clamándole al Señor y esperando en el Señor por nuestro milagro. Amén y amén.